Be strong. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos a un capítulo más de Entreficio, su cómico programa favorito. Bienvenidos, Mau y Mau, los vamos a sorprender y dejar atónitos con este capítulo de articulaciones. ¿Cómo están, amigos? Pues como nos fue muy bien en el primer video, ya tenemos suscriptores, pues le invertimos un poquito al canal, ya tenemos aquí la camilla y el Kendall, que son las dos cosas que nunca pueden faltar. En tu kit de Seré Superficio. Ok, vamos a empezar con el programa del día de hoy, que son articulaciones. ¿Qué nos puede decir Mau sobre las articulaciones? Bueno, las articulaciones pues se definen como la unión de uno o más huesos. Entonces, pues estas uniones pues se dan por diferentes tipos de medios de unión, como puede ser ligamentos, tendones o la cápsula, ¿no, amigo? Entonces, pues estas articulaciones pues cumplen diferentes funciones, que en este caso pues son brindar soporte, que el movimiento sea efectivo y proteger órganos, en este caso pues como la costilla o el cerebro. Las articulaciones generalmente son inmóviles, las del cráneo, pero cumplen con su función, ¿no? Claro. Bueno, vamos a lo que nos sigue, que son, la clasificación va a ser de tres tipos, ¿vale? ¿Cuáles son las principales? Bueno, son segundos medios de unión, que también puede ser según la forma geométrica o la forma que tienen las articulaciones y según el número de elementos. Y ahorita vamos a ver pues cada una de una manera más puntual. Más detallada. Vamos a ver, de acuerdo con los medios de unión, vamos a tener una clasificación que son fibrosas o inmóviles. Las otras, Cartilaginosas o ligeramente móviles. y por último, las sinoviales o totalmente móviles. Vamos a hablar de las fibrosas, también conocidas como sinartrosis. Este tipo de articulaciones corresponden a las fibras de colágeno que surgen de un hueso y se proyectan hacia el otro. Estas generalmente se pueden observar en tres, o son de tres tipos: las suturas que se encuentran a nivel craneal, y las gonfosis que se encuentran a nivel de los dientes, y por otro lado, el último, las sidemosis que se van a encontrar, por ejemplo, en la pronosupinación, en la membrana hialina, ¿vale? Vamos a seguir con las... Bueno, las que siguen son las cartilaginosas, que son un poquito más móviles. Sin embargo, bueno, estas se clasifican en dos grupos importantes, que son la sincondrosis y la sínfisis. Dentro de la sincondrosis, pues podemos encontrar otras subdivisiones, que pueden ser unas que son de tipo permanente y otras que son ya temporales, ¿no? Las temporales pues se llaman sinostosis. Entonces estas pues con el tiempo maduran y se vuelven pues sincondrosis ya a largo plazo, ¿no? Y estas no tienen ningún tipo de movilidad, ¿no? Eso es muy importante recalcar. Y por último pues la sínfisis, ¿no? Que es el medio de unión, es fibrocartílago. Y se llaman también anfiartrosis porque, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Anfiartrosis, que permiten un cierto grado de movimiento, ¿no? Tipos sinoviales, que estas articulaciones son las más conocidas, son las que tienen mucho movimiento y por ende son las que más se lesionan. Son también llamadas diartrosis estas articulaciones y tienen una membrana sinovial dentro de ellas. Bueno, dentro de la anatomía de estas articulaciones, pues como ya lo dijo Mau, encontramos lo que es la membrana sinovial, ¿no? Que la membrana sinovial o
va a ser lo que va a cubrir la articulación para darle un cierto grado de estabilidad. A su vez, pues también cumple la función de evitar que el líquido sinovial, que es un líquido que es rico en albumina y ácido hialurónico, que van a permitir el deslizamiento y va a facilitar la nutrición del cartílago articular para que cumpla de manera efectiva todo el movimiento. Bueno, este líquido va a estar dentro de un espacio virtual que va a haber entre ambas superficies, porque, bueno, esta articulación tiene la característica de que siempre va a existir digamos, una superficie que va a encajar dentro de otra igual, ¿no? Fusión. Entonces, bueno, esta membrana sinovial lo que va a hacer es recubrir toda la articulación para darle esa estabilidad y evitar que el líquido se fugue, ¿no? Y bueno, esta membrana tiene dos capas, una que va a ser externa o fibrosa, que va a estar en contacto con el periósteo, y una membrana sinovial interna, que es la que va a estar en contacto con el espacio virtual que va a existir en esa cápsula, digamos, ¿no? Y bueno, la membrana sinovial es la que está compuesta por fibroblastos sinoviales o sinoviocitos de tipo fibroblástico, que esto lo que se va a encargar es de secretar lo que va a ser el líquido sinovial y va a tener también macrófagos para eliminar todas las sustancias de desecho que no le funcionan a la articulación para que pueda seguir funcionando de manera pues correcta. Bueno, por el criterio numérico vamos a encontrar dos divisiones que van a ser simples cuando hay dos superficies articulares y compuestas que van a ser más de dos superficies articulares. Dos superficies articulares, la glenumeral y tres o más la femorotibial o femoropatelar, la rodilla. Pues también las articulaciones de la mano, la metacarpofalángica es otro ejemplo bastante claro de eso. Por la característica geométrica, que es la clasificación más conocida por todos, bueno, esa tiene la característica de que va a ser de tipo sinovial en su mayoría y se clasifica habitualmente de acuerdo al número de grados o de planos y ejes donde se va a mover la articulación. Bueno, dentro de las características geométricas, como le venimos mencionando, pues son de acuerdo a la forma que va a adoptar la articulación respecto a sus superficies óseas. Dentro de estas, pues tenemos la articulación plana, donde las superficies articulares son prácticamente, pues como su nombre lo indica, planas, y el movimiento va a ser deslizamiento habitualmente, ¿no? Y un ejemplo claro de esta, pues son las de las vértebras cervicales, en su parte más externa, digamos, ¿no? Donde solo van a tener ese movimiento de deslizamiento. Después, pues está el gínglimo o la articulación en bisagra, ¿no? Como ustedes la conozcan o le quieran llamar para aprendérsela, pues es lo mismo donde las superficies articulares pues, van a corresponder a un segmento en forma de cilindro que va a entrar en una cavidad con la forma opuesta, ¿no? Cóncavo, convexo, más o menos, para que se den una idea, donde su principal movimiento es el de la flexión y la extensión. Y una articulación, ejemplo de esto, es la del codo entre el húmero y el radio cúbito. Tenemos también la condilar o coclear o gínglimo imperfecto, donde la superficie articular incluye formaciones redondeadas o condilares y esto va a tener el efecto de que encajan en depresiones de manera recíproca, lo que resulta en las superficies separadas pero incluidas dentro de una sola membrana sinovial, ¿no? Entonces tienen la misma forma o sea, tiene una forma y la otra va a tener la forma que se adapte pero no van a encajar de manera adecuada y entonces ahí va a tener que entrar la membrana para estabilizar y darle forma a la articulación. Y un ejemplo de esto pues es la articulación de la mandíbula, donde igual van a realizar movimientos únicamente de flexión y extensión.
artrosis u articulaciones esferoideas. Estas articulaciones son superficies que corresponden a una esfera o cabeza y la otra presenta una depresión o cavidad, ¿vale? Como ejemplo de estas vamos a tener la articulación de la cadera. Vamos a ver a las trocoides, que son una cicloidea o pivote, como las quieran llamar, ¿vale? La superficie está dada por una proyección que encaja en una superficie recíproca. El movimiento corresponde a la rotación de un segmento y como ejemplo de estas articulaciones vamos a ver la atlantoaxial. Último tenemos la silla de montar. La silla de montar va a ser la superficie opuesta, presenta una superficie convexa en una dirección y cóncavas en otra. Sus movimientos principales es el de la flexión y extensión y un ejemplo de estas son las articulaciones interfalángicas. Y de manera a mención vamos a tener unas articulaciones que se llaman falsas, que estas las vamos a encontrar principalmente en la articulación subdeltoidea, ¿vale? Bueno, amigos, también es importante que no se les olvide, y nosotros tampoco, que pues toda articulación para que pueda funcionar de manera adecuada tiene que tener tres componentes muy importantes: los ligamentos, los tendones y las bursas. En primer lugar, los tendones pues son bandas de colágeno que se van a encargar de transmitir lo que va a ser la fuerza para realizar el movimiento, y la fuerza es transmitida del músculo al hueso, ¿no? Y pues después tenemos los ligamentos, que van a ser bandas igualmente de colágeno, que su principal función va a ser dar estabilidad a la articulación para que al realizar ciertos movimientos no exista una descoaptación o una pérdida de la congruencia entre las superficies. Y por último tenemos las bursas, que son sacos de sacos serosos que van a encargarse de lubricar la articulación para hacer movimientos. Estos sacos pues están en ciertas partes muy puntuales donde existe un roce importante, entonces es su función. Vamos a hablar un poco de palancas, ya que es el mecanismo por el cual se mueven las articulaciones. Hay que saber que toda articulación va a contar con un fulcro o eje, va a contar con el músculo, que va a ser el efector de la fuerza, y el objeto a mover, que va a ser la resistencia, y va a haber de tres tipos. Entonces vamos a tener que va a ser un objeto, la resistencia, un fulcro, que va a ser mi dedo, y una fuerza, que sería este dedo el que generará la fuerza y movería, ¿vale? Vamos a tener tres tipos, que va a ser cuando el fulcro se encuentra a la mitad, más cerca de la resistencia o más cerca de la fuerza. Esos son los tres tipos de palanca que vamos a tener. Bueno, vamos a hablar un poquito de la posición anatómica. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Para saber cómo se divide el cuerpo y sus funciones, ¿vale? La posición anatómica va a ser parado de frente en forma de firmes, podemos decir. Solamente va a cambiar que la mano, en lugar de ir en esta posición, que es así, va a ir en la posición con la palma viendo hacia adelante, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar sobre ejes. Explicar estos un poquito más vivencial. Una forma más didáctica, ¿vale? Entonces vamos a tener la hoja, que la hoja va a cumplir con la función de los planos, ¿vale? Entonces vamos a tener que un plano sagital que nos cortaría en esta función. Me voy a poner acá enfrentito. Esta función nos cortaría, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a pasar a una articulación? Si nos corta de la manera en derecha y izquierda,
tiene que cruzar con un eje, que va a ser con un eje transversal. La pluma va a ser el eje, ¿vale? Entonces vamos a atravesar bueno, si se puede romper, lo vamos a atravesar. Y de esta manera tenemos un plano y un eje. Lo vamos a llevar a una articulación. En este caso sería la articulación del hombro. Entonces sería el plano sagital con un eje transversal y solamente nos permitiría movimientos de flexión y extensión, ya que si queremos ir a una abducción, vamos a chocar con el plano. Igual vamos a llevarlo al plano frontal y va a cruzar con el eje antero-posterior. Lo llevamos a la articulación y los movimientos que nos va a permitir va a ser la abducción y aducción, ya que si queremos ir a flexión o a extensión vamos a chocar con el eje. Y por último vamos a ir a un plano transversal, a un eje vertical o longitudinal, nos atravesaría acá, ¿vale? Todos los movimientos que podríamos hacer serían rotaciones, ya que si queremos ir a flexión o a extensión chocaríamos con el plano. Espero que les sirva un poco más esta explicación, un poquito más aterrizada a lo que vamos a manejar y llevándolo a las articulaciones. Les haya gustado y lo más importante, que les haya servido la información que estamos compartiendo. Y el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito más enfocados a cada articulación. Claro, la idea es que sea las articulaciones más importantes, ¿no? Como en este caso, pues el hombro, la rodilla, el tobillo, que son las más móviles, digamos, las que más ocupamos y las que más se lastiman, se dañan. Entonces, pues ahí comenten, denle like si quieren, de lo que quieran hablar. Vamos a ir hablando un poquito más de cada articulación, sus componentes, sus músculos y aparte las pruebas que vamos a realizar como oficios para identificar la lesión o cómo identificar ciertas estructuras importantes. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más didáctica para que sea más aterrizable y que lo podamos entender y transmitir, ¿vale? Ya tenemos camilla. Ya. Y libro. Bueno, amigos, cuídense.